Página 28. Trabajo, por Lars Svensson, 2008. Capítulo 2. Trabajo y significado. 2.1 Hay que imaginar a Sísifo feliz. Olav, un amigo mío, trabajaba en correos para pagar sus facturas mientras estudiaba. Su trabajo consistía en voltear las sacas de correo para ver si había alguna carta atascada. Un día, mientras volteaba otra saca, se dio cuenta de la absoluta inutilidad de la existencia humana y empezó a sollozar como un niño, aunque, como buen protestante, seguía con su trabajo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El problema era que no veía fin a lo que hacía. Siempre llegaba a otra saca de correo. No parecía haber progreso, solo la eterna recurrencia de lo mismo. Comentario. La carrera de la rata es una metáfora utilizada para describir la dinámica laboral en la que las personas trabajan constantemente, pero sienten que no avanzan realmente hacia sus metas personales. El término proviene de la imagen de un ratón corriendo dentro de una rueda. Se mueve sin parar, gasta energía, pero nunca llega a ningún lugar. En el ámbito del trabajo, la carrera de la rata se asocia con rutinas repetitivas, largas jornadas, presión por cumplir objetivos y la búsqueda de dinero como fin principal. Aunque los empleados reciben un salario, muchas veces sienten que están atrapados en un ciclo interminable. Trabajar para pagar deudas, cubrir gastos y mantener un estilo de vida que exige seguir trabajando más. Este concepto también critica la idea de éxito basada únicamente en el empleo tradicional y el consumo. Sugiere que, mientras las personas se enfocan en sobrevivir económicamente, pueden descuidar su desarrollo personal, su libertad y su bienestar emocional. En resumen, la carrera de la rata describe un sistema laboral que mantiene a los trabajadores ocupados y productivos, pero sin permitirles alcanzar verdadera independencia o satisfacción. Es una invitación a reflexionar sobre cómo equilibrar trabajo, dinero y propósito de vida. El autor escribe: la situación de Olav en el trabajo era en algunos aspectos similar a la de Sísifo. Según el mito griego, Sísifo fue condenado por los dioses a rodar una roca hasta la cima de una montaña, solo para que ésta volviera a rodar hasta el fondo al llegar a la cima. Y luego volvía a rodar la roca hacia arriba, antes de que volviera a rodar hacia abajo. En el mito de Sísifo 1942, Albert Camus argumenta que los dioses fueron sabios al comprender que una eternidad de trabajo inútil es el más terrible de los castigos. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar incesantemente una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra caería por su propio peso. Habían pensado, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Camus, 1942, 1991. 119. Sin embargo, Camus termina su ensayo afirmando: hay que imaginar a Sísifo feliz. Ibidem, 123. TV pregunta: ¿qué quiso decir Albert Camus cuando declare que Sísifo, a pesar de su tarea en apariencia inútil, no le impide ser feliz? ¿Es esto masoquismo existencial? Google I Respond. Albert Camus, en el mito de Sísifo 1942, utiliza la figura del héroe condenado a empujar eternamente una roca montaña arriba para reflexionar sobre el sentido de la vida frente al absurdo. Su famosa conclusión, hay que imaginar a Sísifo feliz, no es un elogio del sufrimiento ni un llamado al masoquismo, sino una afirmación radical de libertad. Lo que Camus quiso decir: el absurdo, la vida carece de un sentido último garantizado, nuestras búsquedas de significado chocan con un universo indiferente. La rebelión. Ante esa falta de sentido, Camus propone no rendirse ni escapar, por ejemplo, mediante la religión o el suicidio, sino aceptar el absurdo y vivir plenamente dentro de él. La felicidad de Sísifo. Aunque su tarea es inútil, Sísifo se apropia de ella. Al reconocer su destino y asumirlo con conciencia, transforma la condena en una forma de libertad. Su felicidad no proviene de la roca, sino de la actitud con la que enfrenta su carga. Masoquismo existential. No. El masoquismo implicaría disfrutar del dolor en sí mismo. Camus no celebra el sufrimiento, sino la lucidez y la dignidad de vivir sin ilusiones trascendentes. La felicidad de Sísifo es la de quien, aun sabiendo que su labor carece de propósito último, elige afirmarse en ella y encontrar sentido en el acto mismo de vivir. En otras palabras, Camus convierte la aparente inutilidad en una victoria existencial, porque la conciencia del absurdo no destruye la posibilidad de la alegría, sino que la hace más auténtica. T.B. declara:
Al universo, no le interesa lo mínimo si usted vive o muere, si es feliz o infeliz. Usted nada es en este vasto universo, usted es irrelevante. Entonces, si así son las cosas, no tiene sentido andarse preocupando por nada, solo hay que vivir y ya. Google I Respond. Lo que planteas es muy cercano a la filosofía del absurdo de Albert Camus, y en parte, al existencialismo en general. La idea de que el universo es indiferente, que no le importa si vivimos o morimos, si somos felices o infelices, es precisamente el punto de partida de Camus, reconocer que no hay un sentido último garantizado. ¿Cómo se interpreta esta postura? Indiferencia cósmica. El universo no tiene propósito humano, somos irrelevantes en la escala cósmica. Libertad radical. Al no haber un destino prefijado, tampoco hay cadenas externas que determinen cómo debemos vivir. Vivir sin preocuparse demasiado. Si nada tiene un sentido absoluto, entonces lo que queda es vivir en el presente, asumir la vida como experiencia y no como misión trascendente. Diferencia con el nihilismo. Tu conclusión, solo hay que vivir y ya, se acerca al nihilismo práctico, pero Camus lo matiza, no se trata de caer en la apatía, sino de afirmar la vida incluso sabiendo que es absurda. La clave está en la actitud, vivir con intensidad, crear significados propios, disfrutar de lo inmediato. En otras palabras, la irrelevancia cósmica no es una condena, sino una liberación. No es que nada importe, sino que tú decides que importa. TV escribe. Respecto al trabajo, mucha gente se entrega de manera brutal, al grado de enfermar por trabajar en exceso, por tomárselo muy personal, sin observar que el trabajo remunerado solo es una manera de obtener un ingreso y luego con eso, comprar lo que se necesita para vivir. Pero, ¿llegar al grado de padecer por el empleo? Para llegar a eso, se necesita tener un buen lavado de cerebro. Google I declara. Tu observación toca un punto clave. El trabajo remunerado en sí mismo es un medio para obtener ingresos y sostener la vida, pero en muchas sociedades modernas se ha convertido en un fin absoluto, cargado de ideología. ¿Cómo se llega a padecer por el empleo? Cultura del sacrificio. Se inculca la idea de que el valor personal depende de la productividad, de la entrega total al trabajo. Lavado de cerebro social. Desde la escuela, los medios y las empresas se repite que el éxito está en dar todo por la empresa, incluso a costa de la salud. Identidad laboral. Muchas personas terminan definiéndose por su puesto o por la empresa en la que trabajan, confundiendo el empleo con el sentido de vida. Presión económica. El miedo a perder ingresos y estabilidad refuerza la disposición a aceptar jornadas excesivas y estrés crónico. El trasfondo ideológico. Lo que llamas lavado de cerebro es, en términos críticos, la internalización de la ética capitalista del trabajo. Se glorifica la disciplina, el sacrificio y la competitividad, mientras se oculta que el empleo es solo un mecanismo de intercambio, tiempo y energía por dinero. En síntesis, el padecimiento por el empleo no es natural, sino resultado de una construcción cultural y económica que convierte el trabajo en un valor supremo. Desmontar esa narrativa implica recordar que el empleo es solo un medio, no el propósito de la existencia. El autor escribe. Camus termina su ensayo afirmando, hay que imaginar a Sísifo feliz, ¿debemos hacerlo? Me cuesta comprenderlo. Debemos encontrarle sentido a lo que hacemos. Se podría decir que el pequeño colapso de Olaf se debió, de hecho, a su propia falta de imaginación. Si hubiera pensado en cómo las cartas que encontró en las sacas de correo podían afectar la vida de las personas, probablemente habría sido mucho más llevadero. Podría haber pensado en cómo una carta tal vez era de un hijo que se había distanciado de su padre, intentando reconstruir su relación, como otra era quizás una carta de amor a un soldado destinado en el extranjero y como otra podría ser una carta de admisión a una universidad a la que alguien había soñado ir. Olaf podría haberlo pensado, pero no lo hizo. Todo lo que podía ver era una interminable fila de sacas de correo. Immanuel Kant afirma que los humanos son los únicos animales con una necesidad existencial de trabajo. Kant, 1803, 1902, 471. Sin trabajo, simplemente nos aburriríamos mortalmente, ya que el trabajo proporciona contenido a nuestras vidas. Argumenta que las diversiones no pueden cumplir esta función a largo plazo, y que una persona que llena su vida solo de diversiones se sentirá cada vez más sin vida. 1798, 1902, 271. Lo que necesitamos es acción, no placeres.
Si un hombre ha hecho mucho, está más contento después de su trabajo que si no hubiera hecho nada, pues mediante el trabajo ha puesto en movimiento sus poderes. 2001, 154. Kant parece pasar por alto un punto crucial. No todo trabajo tiene sentido. Gran parte de él es terriblemente aburrido. T.B. declara: un trabajo repetitivo y mal pagado, ¿a quién le puede agradar? David Graeber explica en su libro Bullshit Jobs que existen empleos de porquería, que son una basura, y para ser felices en ellos, debería uno no tener razonamiento. Google declara: lo que expresa Kant tiene un punto ciego. Kant presupone que el trabajo, en sí mismo, tiene sentido. Pero en la realidad moderna, gran parte del empleo es repetitivo, alienante y mal pagado. Aquí entra David Graeber con Bullshit Jobs. Trabajos que existen sin necesidad real, que no aportan valor y que generan frustración. La tensión filosófica. Kant: el trabajo es condición de la felicidad porque nos da contenido existencial. Graeber: muchos trabajos son tan vacíos que solo pueden sostenerse si el trabajador apaga su razonamiento crítico. Resultado: el trabajo puede ser fuente de realización o de alienación, dependiendo de si activa nuestras facultades o las sofoca. En síntesis, Kant nos recuerda que necesitamos acción para vivir con plenitud, pero Graeber nos advierte que no toda acción laboral cumple esa función. El lavado de cerebro que mencionabas antes es precisamente lo que convierte el trabajo alienante en algo soportable, aunque sea a costa de la lucidez. T.B. declara: podemos ver el empleo como una fuente de ingresos, pero también realizar ese trabajo con seriedad, con enfoque en dar resultados acordados, por los cuales el patrón o empresario está pagando. Un mal servicio debería sancionarse. Pero también está el reverso: los salarios siempre están siendo menoscabados, y eso desmotiva al trabajador. ¿Quién puede trabajar con emoción si sabe que su salario es insuficiente? Y no apenas se aprueba un incremento salarial, cuando al otro día, la inflación aniquila cualquier mejora. Guglia declara: has puesto el dedo en la llaga. El empleo se mueve siempre entre dos polos contradictorios. El lado de la responsabilidad. El trabajador debe cumplir con lo pactado, entregar resultados, dar un servicio de calidad, responder con seriedad. El empleador paga por ese desempeño, y un mal servicio debería tener consecuencias. Aquí el trabajo se entiende como contrato justo, tiempo y esfuerzo a cambio de salario. El lado de la desmotivación. Los salarios suelen ser insuficientes, erosionados por la inflación. Cada incremento nominal se desvanece rápidamente en el costo de la vida. El trabajador se enfrenta a la paradoja: se le exige compromiso y excelencia, pero se le retribuye con precariedad. La contradicción estructural. El sistema pide pasión y entrega, pero ofrece inseguridad y desgaste. De ahí surge la desmotivación. ¿Cómo trabajar con emoción si el salario no cubre lo básico? Esta tensión es el núcleo de la alienación laboral. El trabajador sabe que su esfuerzo sostiene la empresa, pero siente que su vida no mejora. En síntesis, el empleo moderno se convierte en un campo de fuerzas contradictorias. Por un lado, la ética del servicio y la responsabilidad. Por otro, la realidad de salarios menoscabados y la inflación que pulveriza cualquier avance. El resultado es un círculo vicioso que mina la motivación y convierte el trabajo en una carga más que en una fuente de realización. Página 30.